Que si uno se pone a revisar lo que está pasando con nuestra clase dirigente, es dramático. Es decir, Alberto Fujimori está preso, Alejandro Toledo está prófugo, Pedro Pablo Kuczynski está en una situación de transición, pero todo indica que va a ser detenido domiciliariamente y muy delicado de salud. Alan García se acaba de suicidar ante una, medida de detención. Keiko Fujimori, la lideresa del partido más importante en el Congreso, está presa y todo indica que Ollanta va a tener que enfrentar acusaciones muy graves por parte de la Fiscalía. Es decir, cubrir el espectro político. Para terminar de cubrir el espectro político, claro. Susana Villarán y el propio Castañeda, ¿no es cierto? O sea, los alcaldes, o sea, es prácticamente toda la clase política puesta en cuestión, pero en fin. Están con nosotros Ángel Delgado y Julio Escapapietra, analistas políticos ambos, para hablar de lo que las implicancias que va a tener en la política nacional el suicidio de Alan García. Buenos días. Buenos días. Ángel, ¿cómo está? Buenos días. Bien. Buenos días. Buenos días. Muy agradecido por la oportunidad y a la orden. ¿Cuál es su opinión de este hecho, su interpretación, Bueno, su punto de vista y, como dice Nicolás, el efecto? Bueno, es complicado decirlo porque es un hecho impredecible y los hechos impredecibles generan no solamente múltiples interpretaciones, eso es inevitable, sino también consecuencias que pueden ser imprevisibles. A grosso modo yo podría decir que en un ambiente crispado, tensado por la polarización, esto le echa más gasolina al fuego. Y por lo tanto, si no tenemos cuidado, todos, desde la posición en que nos encontremos, el país puede devenir en una situación sumamente compleja y lamentable. No es la primera vez que la pérdida de un dirigente ha generado esta situación. No es el caso del tío, pero estoy pensando en Eliezer Gaitán en Colombia, asesinado, provocó una hecatombe que inclusive sus consecuencias... Partió la historia de Colombia. Entonces, todavía es prematuro. Yo no puedo aquí tener una visión apocalíptica ni nada, pero sí guardo el temor de que el futuro, por lo menos inmediato, no es muy añorable, alentador y todo lo demás. Hay una enorme preocupación. Esto incluso puede generar que haya respuestas, no sé, violentas, en fin, otra vez, pura especulación. No estoy afirmando, estoy haciendo una reflexión en borrador sobre un hecho que, repito... Que nadie ha calculado, esa es la verdad, nadie ha calculado. Que además es impredecible y sobre el cual, repito, estamos escuchando todo tipo de interpretaciones. Tú tienes, como en Botica, desde quienes dicen la tuya, que es un acto de cobardía, hasta quienes están responsabilizando políticamente a los actuales mandatarios del país, y a los fiscales y compañía, con las consecuencias que pudo tener eso. En el año 32, recordemos el año de la barbarie, eso acabó, mira, otra vez, tómenlo con la prudencia del caso, pero estoy recordando hechos históricos y no tiene ninguna... Eso acabó con una violencia gigantesca y con la muerte del presidente Sánchez Cerro. Repito, esto no tiene por qué repetirse, la historia tiene originalidad. Pero yo creo que hay que hablar con crudeza. Pero la atención... Es decir, lo único que le falta a la confrontación que se está viviendo en el Perú es la sangre. Así es. Lo único que falta es que nos matemos unos a otros. Que es lo que ha pasado lamentablemente a lo largo de nuestros 200 años de historia republicana. Y ahí están los hechos, ¿no? Lamentablemente. Estamos en otra etapa de la vida del país. Yo creo que lo primero que yo quisiera decir es la condolencia más sentida. Creo que todos que tuvimos la oportunidad de conocer directa o indirectamente a Alan García sabemos su valor en la vida política del país, a pesar de todos los temas que se han discutido sobre él. Y creo que hay una frase que dice acá Augusto Álvarez Rodríguez, que a veces a mí me irrita un poco como columnista, pero es la labor de los columnistas, ¿no? Pero esta vez dice una cosa muy importante, ¿no? Pero García tomó la decisión de quitarse la vida en ese trance, el trance de las acusaciones, ¿no? ¿Será que las acusaciones estaban ya muy cerca y tenía dificultad en encarar la verdad? Por ello, culpar del suicidio del expresidente García, como lo están haciendo algunos miembros de su partido, al gobierno y especialmente a los fiscales y periodistas que lo investigaban,
no solo es una grave equivocación, sino una gran irresponsabilidad. El respeto y compasión por alguien que se suicida no puede ser excusa para desmontar la lucha anticorrupción y los procesos a varios políticos. Por robarle al país desde el poder también es una forma de matar cada día a la nación y a sus ciudadanos. Tiene sus exageraciones esa frase, pero hay una cosa que es real también. Que de esto se sacan lecciones, ¿no? Una lección es que el trato o la detención o el manejo de la situación con los presidentes de la República no puede ser igual que el de cualquier otro ciudadano. Y acá ha habido errores, probablemente de manejo, porque han mandado un oficial, que no es lo mismo, debe haber habido un coronel o un general con experiencia en este tipo de capturas. Y ciertamente la personalidad de García también tiene que ver con que cierra la puerta cuando ya la policía lo está subiendo las escaleras para poderlo detener y él procede a cerrar la puerta con seguro. Yo creo que acá había una determinación tomada. No hay que olvidar que Alan García tenía, como ha dicho su secretario, 9 armas en su poder, de las cuales 3 tenían las licencias activas. Y es un hecho trágico, ¿no? Se mata con un arma que le regaló la Marina de Guerra en su primer gobierno. Creo que lo primero que hay es levantar el velo sobre esto, ¿no? Alan García no se vuelve un héroe porque se mata. Yo creo que su discutida vida deja una polémica aún, y que me parece que lo más importante que el partido aprista y que los que lo han seguido en su vida deberían de hacer es buscar que se esclarezca la verdad. Que al final su nombre quede limpio, si es que no tuvo ninguna responsabilidad. Vamos a ir a la pausa y vamos a continuar en esta conversación con nuestros invitados Julio Escapapietra y Ángel Delgado. Con ellos volvemos tras la pausa. Esta es Exitosa, la radio del Perú. Primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. La calle. Ahí. Sobrevolamos Pucallpa, la tierra colorada, a 800 kilómetros de Lima, dibujando las sinuosidades del Ucayali, Callería, Yarinacocha, su laguna, Manantay. Subimos a su obelisco, transitamos por sus calles, su enorme y hermosa plaza de armas, su catedral de estilo neoclásico, su alto campanario, sus vitrales, una torre del reloj, decorada con imágenes de criaturas míticas, se alza sobre los jardines de la ribera en la Plaza del Reloj. Hoteles modernos, clima tropical, parque natural zoológico vital. Pucallpa, exitosa por su gente. Pucallpa, exitosa te informa con la verdad. Estamos en Exitosa, la radio del Perú. Nos acompañan Ángel Delgado y Julio Escapapietra. Estamos hablando sobre lo que podría ocurrir en el Perú a partir del suicidio de Alan García, en el contexto además de ciertas frases que se han expresado y el nivel. Ayer a mí me sorprendió, me imagino que a ti también, Manuel, el nivel de, no sé, de dureza de algunas declaraciones el día de ayer, ¿no? Sí. Mira, yo creo que en este ambiente hay que mirar con objetividad y prudencia todos los escenarios y no dar por sentado cosas. Por ejemplo, eso que vivimos en otra época aparentemente más civilizada y racional, el siglo XX, que se pensó que era la culminación del desarrollo de la ilustración y la racionalidad, provocó las matanzas más grandes en toda la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial, que esperaba que iba a ser una escaramuza que iba a acabar en Navidad, se hizo como la guerra para terminar con todas las guerras. Y mira todo el ciclo de violencia que se ha hecho. O sea, eso de pensar
que hemos llegado a un estadio de civilización donde ya no van a pasar los errores del pasado, no tiene fundamento, por lo menos en el decurso histórico. Sí pueden pasar cosas mucho más graves en una época más tecnológica. Entonces, digo esto para no... Claro, pero fíjate, tener esa seguridad, pero no la tengo. Pero fíjate lo que tenemos. Tenemos partidos que están en una profunda crisis de representación, que han perdido conexión con la sociedad, que están absolutamente confrontados entre ellos en una batalla campal, ¿no es cierto?, por el poder, acusados todos de corrupción, porque todos están acusados de corrupción, y un país que va por otro lado. Es un país donde está ocurriendo lo de las Bambas, lo de Sangabán, el conflicto por el lote 8, donde la gente por el tema de la reconstrucción está muy molesta, donde todo el mundo está agobiado con la crisis de inseguridad. Totalmente. Es como que tienes dos países diferentes, ¿no? De acuerdo, pero ¿por qué tú circunscribes el análisis a solo esos actores presentes? En el futuro pueden aparecer nuevos actores. Yo estoy seguro que la coyuntura que viene hacia el 21 va a conocer fuerzas, movimientos y personajes completamente distintos, que pueden tener cargas emotivas gravísimas. Pero mira lo que pasó en las Bambas, que nosotros llamamos mucho la atención sobre la ausencia total de los partidos políticos que supuestamente tienen representantes. ¿Qué ocurre? Meten presos a los abogados y aparece Jorge Paredes Terry. Por eso pues... Que llegó 15 días y apareció en la reunión con el gobierno y leyó el acta. Así es. O sea, le bastaron hacerse presente, le bastó hacerse presente por unos días para convertirse de alguna manera en una persona influyente en términos políticos. ¿Y quién es Jorge Paredes Terry? Una de las personas en este momento más cercanas a Antauro Humala. Correcto. Pero eso es lo que te prueba, no es la inteligencia y la habilidad de esta gente para digamos, estar ahí donde hay que estar en el momento preciso, sino la absoluta orfandad de la clase política. Y no que existen están dadas los las partidos. condiciones para que, siguiendo el dicho de alguien, para que cualquier chispa pueda incendiar la pradera. Julio, yo quería hacerte una pregunta, Sí, adelante. por favor. Sí. En la coyuntura no me parece bien la reacción de la gente del APRA. Culpar a Vizcarra, culpar al Ministerio Público, culpar a la prensa y establecer una causa-efecto. Pero a mediano plazo y a largo plazo el APRA va a tener que hacer un balance del aporte de Alan al partido, al país y a la historia. Y me imagino que va a tener que sacar un resultado de ese balance para que en función de eso se proyecte y pueda resurgir. ¿Tiene más que ganar o más que perder en esa evaluación y en ese balance el APRA respecto al aporte de Alan? Difícil decirlo ahora, ¿no? Porque también Alan es parte de Pero ya una conocemos crisis, ¿no? el labor que ha hecho Alan. Primer gobierno, segundo gobierno, Pero constituyente. hay una obra de gobierno que no puede dejar de ser reconocida. Como en todo hay un balance. Hay una obra política que, sin embargo, ha sido comprometida por los métodos de dirección que se han tenido, y creo que todavía es un poco prematuro juzgarlo, pero yo no creo que esto va a dar lugar a un proceso de violencia abierta en el Perú. Recordemos que Alan García mantuvo el acuerdo nacional, una serie de formas democráticas de diálogo entre los partidos políticos. O sea, durante su segundo gobierno, eso es algo que hay que resaltar. Y creo que en general el tema actual del Perú, como ha dicho bien Ángel, se puede resolver probablemente en la próxima elección con la presencia de nuevos personajes. Ya hay varios nuevos personajes que están en la calle. Forsyth, por ejemplo, por decir alguien. Surgirá alguien también de repente de la juventud del APRA que, aunque no gane las elecciones... A ver si redondeo la pregunta y se las hago a los dos. A ver. ¿Es posible que el APRA resurja en función de la figura de Alan? Como digamos, salvando las diferencias. Bueno. La muerte de Aya inyectó en los 80, por supuesto, una adrenalina extraordinaria. Yo me acuerdo teniendo 15 años, un muchacho yendo al cine y viendo esa canción tan extraordinaria, alcémonos sobre nuestro dolor. Daba ganas de dónde me escribo para hacer aprista. O sea, pero el tema ahí digamos, esta coyuntura, la de Alan, su muerte, sus condiciones, sus circunstancias, el contexto, ¿le va a dar al APRA para levantarse? Bueno, permíteme adelantar una primera cosa. Creo que, vuelvo a decir, hay que diferenciar entre la obra de gobierno y lo que podría ser la gestión personal a nivel político que hizo Alan García. En la obra de gobierno todos los juicios son bienvenidos y habrá que evaluar qué fue positivo, qué no fue positivo. Pero Aya, recordemos, no tuvo una mancha
de acusación de corrupción. Claro, eso va a depender. O sea, y ese es el problema, que el esclarecimiento que el APRA debe buscar es también del nombre de García. Claro, porque de dejarlo a salvo. claro, el problema es que si lo que dice Barata incrimina a Alan García, lo que declaran los colaboradores, porque lo que se entiende es que ahí se está estructurando una red de colaboradores que están dando información. Tenemos que interrumpir un momentito, si nos disculpan nuestros invitados, porque tenemos que ir a la Casa del Pueblo. Acaba de llegar Pilar Nores a la Casa del Pueblo. Adelante, por favor, Stephanie. Así es, Nicolás. Acaba de llegar la señora Pilar Nores, acompañados de dos de sus hijos. Han ingresado justamente a esa hora de la mañana al aula magna ubicada en la Casa del Pueblo para seguir recibiendo el apoyo de los militantes y simpatizantes apristas que han llegado y siguen llegando justamente aquí. Ella ha ingresado y al momento de ingresar tuvo que retirarse también la señora Rosana Chisman, y también justamente nos pidieron a nosotros respetar la situación y retirarnos también. Nos han ubicado en la salida del aula magna. Vamos a esperar hasta que se retiren justamente los familiares para volver a ingresar nosotros. Se siguen formando largas colas para despedir el cuerpo del expresidente Alan García, ellos con rosas blancas, rosas rojas, y también dándole las condolencias a la señora Nores y a sus hijos, quienes se encuentran muy cerca al costado del ataúd del expresidente. Retornamos con ustedes. Muchas gracias, Stephanie. Qué incómoda esa situación. Totalmente. Pero eso demuestra el atraso que hay cultural en el Perú, porque cuando murió Mitterrand en Francia, la viuda estaba parada así a 5 metros del amante, que era un amante oficial, que el Estado reconoce desde la época de Napoleón como parte de la estructura de ese tiempo que se hablaba de amante, no de pareja, ¿no? Pero digamos hay un tema ahí también cultural de atraso que hay que superar, ¿no? Las dos deben tener, son sus compañeras, deben tener igual derecho de acudir al lugar, ¿no? En esta hora. Mira, a la pregunta si el APRA puede resurgir de esto, otra vez es difícil decirlo, pero tampoco hay que negarlo. Mira tú, haciendo la analogía con lo que sucedió luego de la muerte de la Torre, en alguna medida la Torre también tuvo un estilo de conducción donde él era el supremo, el gran jefe, y no había segundos ni terceros. O sea, todos los demás estaban siendo notables políticos, Sánchez, Oane, Ramiro Prealé. No había segundos. Mira tú, qué curioso. La muerte de Aya se traduce en una crisis fatal, una derrota electoral muy grande, y ninguno de los que habían estado en el entorno de Alan García va a asumir la antorcha de conducción del partido, y es un personaje de la nueva generación. Claro, Alan García, el que insurge. Pero el problema es, de repente, entonces, ¿qué cosa quiero decir? De repente ahora podría ser esta circunstancia la que permitiera galvanizar otra vez al partido, y tenemos la sorpresa que en unos años tenemos un nuevo dirigente político. Pero ese dirigente o quien fuere, ¿cuál sería su mejor opción? ¿Hacer una distancia respetuosa y crítica de García y de su gestión? Es difícil. O hacerlo, digamos, casi fanáticamente, reivindicando absolutamente todo. El tema es que el discurso de anoche, que hemos escuchado lamentablemente en gente con la experiencia que tiene Mauricio, que tiene el señor Velázquez, que tiene el Castillo, es un discurso cargado de ese fanatismo que justamente le hizo tanto daño al APRA. O sea, ahí tiene que haber es natural que haya una reacción emotiva, ¿no? Estamos hablando de líderes políticos de mucha trayectoria. Entonces, a mí me parece que el buscar afirmar su base hace que ellos hagan un discurso que, sin embargo, es el discurso de los partidos tradicionales. La gente en la calle está en otra. La gente en la calle está en un juicio más equilibrado sobre las cosas. O sea, sienten pena por la muerte de Alan García, pero tampoco están dejando pasar los errores que hay. Y creo que esto no ayuda. Además, lo más peligroso es que un mensaje de esa naturaleza, es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Si los asesinos, como se ha dicho el día de ayer, de Alan García, o sea, porque ya no se está hablando de suicidio, sino de que esto ha sido inducido y lo han llevado a la muerte y son unos asesinos. Es el presidente Martín Vizcarra, es el fiscal José Domingo Pérez, es Gorriti, son periodistas. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a atacar los locales de esta gente, vamos a agarrarnos a balazos. Ese es el siguiente paso de exacerbación que ya existía
y que yo creo lamentablemente, ojalá me equivoque, va a proseguir y se puede inclusive incrementar y complicar más. Ojalá que no. Entonces ojalá que no, yo creo que efectivamente hay que hacer esto. Ahora mira tú, cuando ya las personas y los líderes políticos ingresan a este estadio de cosas y luego de las circunstancias, las razones poco valen ya. Yo creo que entramos al mundo de la mitología y la leyenda. Ahí en La Torre en su tiempo, recordemos un poco por historia, fue acusado de asesino y de terroristas. Sus huestes mataron a mucha gente, no solo a Sánchez Serra, Lograña, Miro Quesada. O sea, era mucho más que cosas de corrupción. Y allá pues es el maestro imperecedero y nadie se acuerda y nadie se le ocurre en el partido aprista o en las filas del APRA rememorar esos hechos. Claro, pero entonces a la pregunta, yo tengo la impresión de que o sea, mira, si tú va a entrar al santoral del partido. Claro, pero y entonces, eso para bien o para mal, para bien o para mal. O sea, si la investigación acredita que Alan García recibió 10 millones de dólares, ¿cómo se va a manejar eso? O sea, si tú construyes, digamos, el proyecto futuro del partido alrededor de reivindicar de una manera casi fanática eso se va a ver en muy poco tiempo, ¿no? No confundamos la asistencia a un local como el Aula Magna con la recomposición del partido aprista. Eso tiene mucho todavía terreno que recorrer para que se produzca. A mí me parece que el escenario sigue siendo un nuevo escenario desde hace meses en el Perú y hay que mirarlo como es. Por eso es que es insensato buscar poner como blanco a la presidencia de la República actual o buscar que el sistema sufra, en el caso de la lucha anticorrupción, precisamente una detención debido a que ha habido este accidente en el camino que ha sido el suicidio del presidente Alan García, doloroso, por supuesto, para su familia, para muchos peruanos, y debemos respetar ese trance. Pero eso no llevar a una transición hacia la violencia. Yo creo que, y quisiera decir algo, si me permite, Nicolás, que me parece clave. La última encuesta de Datum, como siempre pasa, Datum entrega por cucharita sus informaciones. En Perú 21 sale una cifra que a mí me parece clave. ¿Por qué baja Vizcarra? ¿Baja por estos tipos por estar luchando contra la corrupción? No. El 58% de la gente considera que no está haciendo lo suficiente respecto a la corrupción. 16% que no hace nada y 24% que está haciendo lo que puede. O sea, esa cifra a mí me parece fundamental para entender lo que pasa. Muchas gracias a Julio Escapapietra y a Ángel Delgado por estar con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Vamos a tratar de